Analicemos ahora lo que son las funciones exponenciales. Antes de analizar los elementos importantes de una función exponencial, hay que aprender a identificar cuándo la función es una función exponencial o cuándo un conjunto de datos tienen un comportamiento exponencial. La estructura general de una función exponencial tiene la estructura de un número cualquiera elevado a nuestra variable independiente. En este caso, la base, que es a, es un número positivo específicamente distinto de 1. Es decir, puede ser un número en decimales, como por ejemplo 0.5, 4 octavos, 3 quintos. Puede ser cualquier número menor que 1 o mayor que 1, positivo, pero nunca igual a 1. Y vean que la x, que es mi exponente, en este caso puede ser cualquier número. Hablando de los números reales, hacemos referencia a los números que están en la recta numérica. O sea, realmente cualquier número de x es posible de evaluar en una función exponencial. Para conocer la estructura de la gráfica de una función exponencial, lo que se hace es hacer una tabulación de la función. Le asignamos valores a la x, por ejemplo, -2, -1, 0, 1 y 2. Y sustituimos en la función para buscar el valor de la y que le corresponde. Si yo quiero graficar, por ejemplo, la función f de x igual a 3 a la x, primero veamos que esto es una función exponencial porque la potencia viene siendo mi variable independiente. Vean aquí que vamos a evaluar la función con cada valor de x. Aquí ya lo escribí de una vez en todas. Vean que en donde está la x puse el valor correspondiente que estoy evaluando en cada ejemplo. Y para poder resolverlo, noten que estoy elevando el 3 a una potencia que va cambiando dependiendo del valor de la x. La potencia, hasta ahorita habíamos manejado números positivos, pero también puede ser números negativos e incluso puede ser número con decimales. En este caso, por ejemplo, 3 a la menos 2, podemos calcularlo de forma directa con una calculadora científica, pero si aplicamos las leyes de los exponentes, recuerden que cuando tenemos una potencia negativa, podemos cambiarle el signo a la potencia cambiándolo de posición, escribiéndolo como una fracción en recíproca. Entonces aquí el 3 a la menos 2, si yo lo veo como una fracción, está siendo dividido entre 1. Y para volverlo positivo, entonces lo bajo o cambio de lugar con respecto a la fracción. Aquí arriba quito el 3 y lo pongo abajo, pero ahora con potencia positiva. Y si yo desarrollo esto, me queda 3 al cuadrado, me da 9 abajo, y 1/9 viene siendo 0.1 infinitamente 1. Haciendo lo mismo con el 3 a la menos 1, podemos volverlo con potencia positiva cambiando de lugar el 3, por lo tanto 3 a la 1 sigue siendo 3, me queda 1/3 que viene siendo 0.33 infinitamente el 3. Luego 3 a la 0, sabemos que todo número elevado a la 0 siempre es 1, es una ley de los exponentes. Entonces aquí me queda que esto es 1, 3 a la 1 es 3 y 3 al cuadrado es 9. Una vez que tenemos nuestros elementos, podemos hacer la gráfica de esta función. Vean que en el eje de las y puse una escala muy chica porque los valores de y pueden llegar a ser grandes. Y una vez que ya tengo mis ejes, vamos ubicando nuestros puntos. Por ejemplo, en mi primer punto, que es -2, la y es 0.111, es decir, es muy cercano al eje de las x, queda muy pegadito. En -1, la y igual es un número muy chico, es 0.333, igual queda muy pegadito al eje de las x. Cuando x es 0 y vale 1, justo en este punto donde y es 1 está mi punto.
Luego cuando es 1 es 3. Vean que ya empieza a crecer mi gráfica. Y cuando es 2 vale 9. Cuando es 3, si llegamos a calcularlo, van a ver que nos queda 3 a la 3, que sería 27. Vean que ya ni siquiera aparece en mi gráfica, sería un número más hacia arriba. Entonces vean que una característica importante en una función exponencial es que el crecimiento de mi gráfica es al principio muy lento, pero luego el crecimiento se vuelve extremadamente acelerado. Estos puntos que ya habíamos obtenido aquí, simplemente los unimos con una curva. Si no les dan la expresión algebraica de la función, pueden darles un conjunto de puntos y cuando lo lleven al plano cartesiano y vean que está sucediendo algo similar a esta gráfica, entonces pueden decir que ese conjunto de datos se están caracterizando por tener un comportamiento exponencial. Analicemos ahora el caso cuando la base de mi función exponencial es un número menor que 1, es decir, un número fraccionario menor que 1 o un número en decimales. Por ejemplo, un medio es equivalente a que tengamos el punto 5 a la x. Ahora, ¿cómo hago la gráfica de esta función? Al igual que el ejemplo anterior, hacemos una tabulación. Asignamos valores a la x con los cuales vamos a evaluar la función. Vean que de nuevo en donde está la x, que es el exponente, cambia dependiendo de los valores de x que estamos evaluando. Por ejemplo, en este primer caso, si yo aplico las leyes de los exponentes, al ser una potencia negativa la puedo volver positiva cambiando mi número en posición con respecto a la fracción que se formó. Aquí es como si tuviese un entre 1, por lo tanto el punto 5 lo puedo bajar y se vuelve de grado 2 positivo. Tener punto 5 al cuadrado significa que multiplico 2 veces por sí mismo el punto 5, quedándome entonces punto 25 aquí abajo, y 1 entre punto 25 me da 4. Esto también lo pueden obtener directamente elevando punto 5 a la menos 2, con una calculadora científica y van a ver que también les da 4. Luego aquí tengo el 0.5 abajo volviéndose de grado 1 positivo y 1 entre 0.5 me da 2. Luego 0.5 a la 0, recuerden que todo número elevado a la 0 es 1 y 0.5 elevado a la 1 es simplemente 0.5 y 0.5 elevado a la 2 es 0.25. Una vez que ya tenemos completada nuestra tabla, procedemos a hacer nuestra gráfica. Procedemos a ubicar nuestros puntos en el plano cartesiano. Cuando es menos 2, y vale 4. Cuando es menos 1, vale 2. Cuando es 0, vale 1. Cuando es 1, vale 0.5. Cuando es 2, vale 0.25. Vean que la orientación de la gráfica ahora está quedando al revés. Por ejemplo, si evaluara con menos 3, me queda 0.5 a la menos 3. Eso me da 8. Vean que aquí debe quedar más o menos por acá. Y si yo uno los puntos con una curva, vean que gráficamente quedó al revés que la primera que teníamos. Sigue siendo una gráfica con comportamiento exponencial, solo que en este caso, conforme la x va aumentando, es decir, conforme nos vamos moviendo a la derecha, la gráfica decrece aceleradamente. O sea, vean que empieza a decrecer aquí, va disminuyendo aceleradamente, hasta que llega un momento en el que el decrecimiento se vuelve lento, pero sigue decreciendo. O sea, si yo sigo ubicando valores de x grandes positivos o grandes negativos, puedo seguir dibujando la gráfica. En este segundo ejemplo vemos que si agarro números negativos, si me sigo moviendo a la izquierda, la gráfica aumenta, y si yo me muevo hacia la derecha, la gráfica disminuye acercándose al eje de las x. Entonces, una característica en este tipo de funciones exponenciales,
hablando de la función exponencial básica que tiene esta estructura, algo elevado a la x, es que el eje de las x hace función de asíntota horizontal. Quiere decir que al ser una asíntota horizontal mi gráfica se acerca mucho. Vean que en el primer ejemplo por la izquierda, cuando tenemos x negativas, mientras más me alejo del origen, es decir, con números negativos de x muy grandes, me voy acercando cada vez más al eje de las x, pero nunca lo voy a llegar a tocar. En cambio, en el segundo ejemplo, cuando yo me acerco por la derecha, es decir, con x positivos muy grandes, también me voy a acercar mucho al eje de las x, voy a tener números cada vez más cercanos a 0, positivo, pero nunca va a llegar a ser 0, es decir, nunca va a tocar al eje de las x. Entonces, el eje de las x es un elemento en este tipo de funciones exponenciales, es una asíntota horizontal. Otra característica importante que hay que tener en cuenta en una función exponencial de esta estructura es que siempre cuando x es 0, y vale 1. Observémoslo en la tabla. Cuando x es 0, y vale 1. Cuando x es 0, y vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque recuerden que todo número aquí, cuando sustituye a la x, cuando x valga 0, todo número elevado a la 0 siempre es 1. Por lo tanto, la gráfica, vean que corta al eje de las y en y igual a 1. En ambos ejemplos, vean que corta en y igual a 1. Ahora, esta es la estructura básica de la función exponencial. Igual, al ser una función un poco más compleja, la estructura cambia dependiendo de la potencia de la base. En este caso, vean que simplemente tengo elevada a la x, pero si la estructura de esa potencia se vuelve un polinomio de un grado distinto, la forma de la gráfica se vuelve completamente diferente dependiendo de cada uno de los casos. Una forma básica para poder hacer la gráfica es apoyándonos con una graficadora. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero escribir una función exponencial y igual a 5 elevada a la x, vean que me está quedando una función creciente. Vean que como la base es 5, es un número mayor a 1, la función me queda creciente, de izquierda a derecha está creciendo. Vean que el asíntota horizontal me está quedando el eje de las x y corta el eje y en el 1. Vamos a hacer otra gráfica. Por ejemplo, ahora y igual, vamos a poner puntos decimales. En esta gráfica tengo las dos juntas, vamos a quitar la anterior. Vean ahora que la nueva función y igual a 0.2 elevado a la x, ahora me quedó una función decreciente. De izquierda a derecha la función está decreciendo. El eje de las x sigue siendo una asíntota horizontal. La función sigue cortando en y igual a 1. Ahora estos tienen funciones estructurales básicas, pero vamos a ver nada más cómo queda la función cuando la función es un poco más elaborada. Por ejemplo, si yo tuviese y igual a 5 elevada a la x menos 3. Vean este. Vean ahora que la función como que se movió a la derecha. Con respecto a la primera función que era y igual a 5 a la x, vean que ahora le agregué el menos 3 en el exponente. Entonces se movió un poco a la izquierda. Vean que ya no corta en y igual a 1. Ahora corta en otro punto. Aquí este punto es el punto 0.008. Entonces la estructura de la gráfica ahora cambia. Y esto ya no hay un patrón que yo pueda decir este es este valor en específico. Depende de la estructura de la gráfica. Por ejemplo, aquí si yo quiero graficar la función y igual a 0.2 a la x y ahora le sumo un 5, veamos esta gráfica, vean lo que está pasando acá. Vean que la asíntota ya no es el eje de las x, claramente se ve que la asíntota ya es otro valor.
parece ser que la asíntota ahora es el y igual a 5. Se está acercando mucho al y igual a 5. Ya no corta tampoco al eje de las y en 1. Ahora está cortando en otro punto. Aquí es el 6. Sigue siendo una función decreciente porque la base en este caso es un número menor de 1, que en este caso es el punto 2. Entonces vean que cuando tengo una función exponencial, el comportamiento es un crecimiento o un decrecimiento acelerado. La estructura de la base, si es un número menor que 1, me queda una función decreciente, como en este caso. Cuando la base es un número mayor que 1, me queda una función creciente, como en este otro caso. Y cuando la función es básica, como estas primeras dos, que no le sumo ni le resto nada ni a la potencia ni a la función en general, vean que corta al eje de las y en y igual a 1. Entonces, para analizar una función, pueden apoyarse del graficador para analizar sus elementos importantes, como en este caso lo estamos haciendo con esta función exponencial.